¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarles y darles la bienvenida a los especiales de Mega TV. Como cada noche tenemos un invitado especial con quien vamos a ir abordando diferentes temas. En esta oportunidad nos toca la oportunidad, valga la redundancia, nuevamente de compartir junto a una persona muy cara a nuestros afectos, ya un amigo de la casa, el doctor Carlos Pereira. Doctor, ¿cómo está? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Vlad? Un gusto estar contigo nuevamente en tu programa y muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de que nos visites porque conversar, como siempre, nos permite aprender. Siempre hacemos una conversación didáctica de cuestiones relacionadas al manejo financiero, ¿verdad? Porque siempre decimos, doctor, que la educación financiera es un déficit, lamentablemente, en gran porcentaje de la población y tendría que ser un tema obligatorio en las casas de estudios, que lamentablemente no se trata como tantas otras cosas, ¿verdad? Algunos dicen que tenemos que incluir educación financiera, educación vial, educación tributaria, incluso en algunos casos. Son cuestiones que se tendría que incluir, doctor, ¿verdad? Efectivamente, así es, Vlad. Yo creo que más que en las casas de estudio, yo diría que en las casas, en nuestras casas, en los hogares debería de hablarse de educación financiera, hablar del dinero realmente. Tenemos un tabú nosotros instalado a nivel de la sociedad en donde los padres tienen resistencia para hablar con sus hijos sobre el dinero, ¿verdad? Sin embargo, es en la mesa, en la casa, en el hogar, en donde uno debe ir transmitiendo a los hijos lo difícil que es ganar, sacrificarse papá, mamá, algún hermano que ya esté trabajando para contribuir en el mantenimiento de la casa, de la familia, de los gastos, etcétera. Entonces es un poco ir sometiendo el difícil tratamiento del dinero en la familia, ¿verdad? Muchas veces creemos de que con la educación secundaria, la formación académica es suficiente como para después administrar nuestra vida, ¿verdad? Y Totalmente. cuando que realmente hoy los ejemplos que a diario tenemos nos pone de manifiesto que realmente hay profesionales, ¿verdad? Contadores, economistas, ingenieros, etcétera, que tienen problemas financieros y siendo profesionales, ¿verdad? Eso denota de que realmente uno no tuvo la suficiente formación financiera para poder administrar deudas, para poder administrar activos, para poder tener una estabilidad financiera en una actividad profesional, en una empresa o en lo que uno administre, que es la misma familia uno administra. Entonces yo creo que tenemos que ir rompiendo un poco esos mapas mentales que nos enfrascan en una situación y hace de que nosotros no le podamos enseñar a nuestros niños el tratamiento del dinero, ¿verdad? Ganar dinero no es fácil y sin embargo gastar es tan fácil que gastamos por emoción, por estímulo, por no tener la fuerza de pelear con nosotros mismos para no caer en la tentación de la publicidad, del merchandising, que siempre tiene la mejor forma de despertar ese interés de que Sí, haga sí, que sí. compremos algo que a lo mejor Nos vuelve a adictos, las doctor. 1 o 2 horas ya estamos arrepentidos de haberlo hecho, ¿verdad? Totalmente. Me siento tan identificado cuando contás esa. Me imagino que los televidentes también, muchos por lo menos. Es cierto. A veces vos tenés un poquitito de plata y no aguantar la tentación. Pe aguinaldo me cobrar amor, pendejate una vez pillaré hasta pasemos hoy. Y te olvidas que tenés cuentas. Después cuando volvés a la realidad, la ya poa decís. Exactamente. Ahora, hablando un poco de economía, doctor, Sí, y hablando un poco de nuestro papá Guazú, el sí. presidente de la República, ¿cómo vos analizás estos primeros 3 años de gestión en términos económicos principalmente? Yo creo que si nosotros miramos el escenario de nuestra economía, eh, el presidente ha hecho mucho esfuerzo por atraer la inversión extranjera directa, por ejemplo. Creo que ha sido un impacto muy positivo en nuestra economía. Eh, los 2 grados de inversión reflejan de que el crecimiento de la inversión hoy representa todo el nervio motor que se puede
visualizar a nivel económico, sobre todo por los fundamentos macroeconómicos sólidos, ¿verdad? Eh, eso se, eso se puede percibir macroeconómicamente. Eh, Considero de que también es importante la generación de empleo, la disminución de la formalidad, bajó de casi 67% al 60% según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Y si bien es alto todavía el sistema informal, ¿verdad? La informalidad, también es importante señalar de que viene reduciéndose, ¿verdad? Y eso se refleja un poco en el comportamiento en el IPS, ¿verdad? Donde hoy me toca otra vez asesorar, en este caso, al presidente Fretes. Y te pongo el ejemplo del IPS para que se pueda entender. El IPS es un sistema, es un fondo de capitalización colectiva, es un fondo solidario que prácticamente donde el que gana más termina subsidiando al que gana menos. Eso hace de que mucha gente hoy se vaya jubilando con el promedio. Eso fue corregido, ese ajuste paramétrico. Anteriormente se jubilaba con los 3 últimos años. Hoy ya se está jubilando con el promedio de los últimos 10, situación que hace de que las empresas declaren realmente lo que pagan a sus funcionarios, ¿verdad? Ya no estar con ese artificio que era una ficción, porque la gente por pagar menos aportaba menos por declarar solo el salario mínimo, y vos ganabas 10 millones y aportabas por 3. Y finalmente cuando te acogías al beneficio de la jubilación te terminás jubilando con 10. Entonces hay un espacio de 20 a 25 años sin base contributiva de realmente los 10 millones con los cuales se va beneficiando. Entonces todos esos desajustes hoy han sido atendidos, ¿verdad? Eso se ha gestionado en este gobierno para poder cubrir esos espacios y sincerar esas cuentas, ¿verdad? Ese nivel de formalización hace de que también hoy la gente, si gana 10 millones, exige de que se aporte por 10, porque finalmente si aporta por 3, cuando va a quitar un préstamo, por ejemplo, lleva un certificado de estudio que no se compadece con su verdadero ingreso. Entonces es un efecto negativo sobre las personas, es un indicador de que la formalidad es mejor, es más barato ser formal. Yo creo que hay muchos incentivos que el gobierno a través del Ministerio de Industria, por ejemplo, hoy está haciendo muchos esfuerzos y está de varias maneras haciendo de que los niveles de inversión de los extranjeros que vienen al país sea más fácil. Eso pueda tener un efecto interno que se visualice con la generación de empleo, y todo eso impacta en nuestra economía, ¿verdad? Es importante que la gente que está en edad de trabajar y que salió de la universidad encuentre trabajo. Es importante que ese emprendedor o ese cuentapropista que lo hace por cuenta propia también existan condiciones que permitan de que ellos puedan desarrollar su actividad de manera formal y puedan emitir su factura, pagar su IVA, poder acceder a un crédito haciendo la declaración de sus ingresos y eso lo pueda demostrar respaldando con sus documentos, etcétera. Yo creo que son pasos muy importantes que se dan, que muchas veces no se ve, como dice siempre hay un libro que yo consulto mucho, que es Frédéric Bastiat, es un economista francés, que dice, hay muchas cosas que se hacen en la economía, pero cuyo efecto no se visualiza, no se nota, no se ve. Y a veces lo que se ve es las medidas que se toman, pero no se ven los efectos que eso conlleva hacia adelante, ¿verdad? Ya sea en materia de endeudamiento, en materia de generación de empleo, en materia de generación de oportunidades, etcétera. Entonces, por eso es importante explicar y con una exposición que ilustre un momento antes de la decisión y luego de los efectos que surte esa decisión hacia adelante. Entonces la gente puede notar, puede ver cómo impactó o cómo impacta esa medida que fue adoptada o esa medida que fue tomada. Sin lugar a dudas, la formalización es un requerimiento fundamental para el crecimiento también del país
en términos económicos, y quizá por eso es que el ministro de Economía, Óscar Lovera, está apuntando como estrategia ampliar el margen de gente formalizada. Ahora yo pregunto, ¿la burocracia no espanta el interés de formalizarte? Y mira, me voy a detener en el concepto, ¿verdad? La burocracia es importante para transparentar procesos y para poder hacer conocer las decisiones y las medidas que se toman a nivel de institución pública, ¿verdad? Pero muchas veces ese proceso burocrático hace muy pesado, el trámite hace pesado el procedimiento para que una actividad o una persona se pueda ir incorporando al mercado laboral o a la productividad, ¿verdad? Yo creo que hay que un poco la disrupción tecnológica hay que utilizar para romper esos bloques que burocratizan y hacen de que los procedimientos sean muy largos o muy pesados. Porque muchas veces eso es lo que desalienta a que la gente, por ejemplo, si alguien va a conseguir a gestionar un crédito y hay muchos trámites internos, mucho papeleo de por medio, la gente opta por la usura, porque es más rápido, ¿verdad? Es más caro, pero le resuelve el problema. Con eso no estoy diciendo de que hay que estar en esa situación de buscar porque donde sea más rápido. Es más rápido, ¿por qué? Es más rápido porque no analiza nada, se aprovecha de la debilidad de una persona o de la circunstancia por la que está pasando. O sea, de todas las formas posibles, eso hay que tratar de eliminar esa actividad por fuera de la ley en materia de asistencia crediticia, pero lo que estoy poniendo simplemente es un ejemplo de que la gente va en donde es más rápido, va en donde es más corto el procedimiento, donde no hay mucho trámite. Por eso que uno tiene que, yo creo que hoy con la tecnología hay muchas cosas que se pueden facilitar y de hecho se está facilitando, ¿verdad? Hay muchos trámites que antes duraban mucho tiempo, hoy prácticamente en el teléfono la gente registra, consigue una atención, una audiencia, presenta sus recaudos y en el momento ya tiene el sí o el no. Y si de repente tiene un crédito rechazado, ya sabe cuáles son las razones por las que se le rechazó, como para poder ir a intentar de nuevo una suerte de repechaje. Y hoy hay mucho valor agregado en esa forma de servicio, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿verdad? Más aún desde la función pública, nosotros estamos obligados a crear condiciones como para ir satisfaciendo a las necesidades de la gente, responder con mucho más rapidez, y tratar de ser un asesor más, no solamente un gestor. Yo me acuerdo antes en la banca privada donde aprendí muchas cosas, mi jefe me decía, vos no solamente tenés que ser el analista de riesgo o de crédito de tu cliente, sino que vos tenés que asesorarle a tu cliente para que le vaya bien, porque si no le va bien no te va a pagar el crédito. Imagínate esa mentalidad, ¿verdad? O sea, que si yo le doy el crédito pero no le cuido a mi cliente, finalmente me va a repercutir en mi cartera porque voy a tener problemas de cobrabilidad con él. Sin embargo, si yo sé para qué le doy el crédito para incrementar sus ventas, le doy el crédito para facilitar de que pueda llegar a otros nichos que hoy no llega. O sea, estoy mirando de que está incrementando su productividad, consecuentemente eso le va a generar más dinero, más ingresos y va a poder pagar sus compromisos financieros asumidos. Entonces, importante es tener esa visión de no solamente ser su gestor de crédito, sino también un asesor para conocer el riesgo en que está esa actividad comercial, que hoy es parte de mi cartera como deudor, y yo tenga la certeza de que esa actividad le va a permitir ir bien, lo cual va a representar también como respuesta inmediata el compromiso y el cumplimiento en su obligación, ¿verdad? Esa es la forma de ver y de acompañar hoy una actividad. Paraguay a nivel internacional está bien posicionado y es reconocido por su crecimiento sostenible en términos macros. Hace unos buenos años que Paraguay viene manteniendo un nivel de crecimiento macro envidiable en la zona y hoy por hoy creo que está entre los primeros lugares en la región. Sí. ¿Por qué ese crecimiento macro no se siente en el bolsillo de la gente, el ciudadano de a pie? ¿Por qué el efecto derrame nunca llega?
Lo que pasa es que ciertamente Paraguay está muy bien hoy rankeado a nivel mundial, hoy está en el radar de los inversionistas que hoy ya no necesitan prácticamente que alguien les muestre como una alternativa de que hay un país en América del Sur que tiene una atracción macroeconómica importante, tiene incentivos que pasan por la baja presión fiscal, 10% de renta, 10% de impuesto a la renta empresarial, 10% de IVA. Hoy un poco es la envidia sana del barrio en la región y también es un foco de atracción importante a nivel mundial, ¿verdad? Eh, yo suelo mirar la estadística, el comportamiento de la gente que ingresa al país. Hay una porción muy importante de extranjeros jubilados de Europa que hoy están instalándose en nuestro país y que vienen no solamente a invertir, sino a vivir en Paraguay, por el bajo costo de vida, por la tranquilidad que se tiene, por la calidad de la hospitalidad de la gente, de nuestra gente es muy jovial, es muy hospitalario el paraguayo, es muy servicial, siempre está a disposición de la gente para ayudar, ¿verdad? Predispuesto. Y todo eso son factores psicoemocionales que atraen a un extranjero que no está acostumbrado de repente a eso. Y a eso le sumo también de que ellos ven como un lugar para vivir en su jubilación, invierten, desarrollan proyectos inmobiliarios. Suelo ver yo en la consultora, en mi oficina, a menudo recibo grupos de gente o abogados que asesoran jurídicamente a algunos extranjeros que están viniendo al país a gestionar su residencia, a invertir, compran un inmueble, desarrollan una suerte de bungalow como para hacer eh, eh, posadas turísticas para atraer a grupos del exterior. O sea, yo veo mucho movimiento, Blas. Quizás eso no llega al ciudadano de a pie, como bien decís. Es todo un proceso. Tenemos que crear los vasos comunicantes para conectar eso, en donde hoy la macroeconomía con fundamentos macroeconómicos sólidos estamos muy bien posicionados, pero también hay que trabajar como para que en la microeconomía, donde está el cuentapropista, donde está el que entrega una pizza, una hamburguesa en su moto, el empleado que cumple un horario en relación de dependencia y en sus horas libres mientras va a su casa sacrifica otra vez 2 a 3 horas de la noche haciendo servicio de traslado, ¿verdad? Como para incrementar adicionalmente el ingreso fijo que ya no es suficiente para mantener su familia. Entonces es la forma en cómo hoy se está posicionando también esa persona que de a poco empieza a ver y a descubrir su propio talento, su creatividad, o qué otra cosa adicional puede hacer además de ser empleado o estar en relación de dependencia, como para ir generando ese ingreso pasivo que yo le llamo a la posibilidad de que mientras está trabajando vos, podés tener 10 puestos de pancho, por decir algo, y eso está generando empleo también incorporando a una persona y está generando ingresos mientras uno está trabajando, ¿verdad? Ese es el ingreso pasivo, ¿verdad? Por eso digo yo de que no es tan rápido nomás el impacto que se pueda percibir en la mejora a nivel individual cuando hablamos en términos de microeconomía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se reduce a una familia, al trabajador individualmente, al profesional que trabaja por cuenta propia. Eso está un poco enfocado en otro tipo de parámetros, ¿verdad? Por eso es muy difícil a veces de visualizar el progreso que uno puede llegar a tener en ese ámbito, ¿verdad? Es más fácil siempre mirar los números macros, porque eso se desprende todos los días de los boletines, de la propia noticia del día, y obviamente está siempre en la noticia hablar de los grandes números, ¿verdad? Y de los grandes problemas. Pero muchas veces ya no hablamos de los pequeños, que es donde está concentrada la mayor cantidad de gente. Y es lo que preocupa. Doctor, tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Estamos con el doctor Carlos Pereira. En instantes seguimos conversando con él. Quédense con nosotros. Seguimos en unos minutitos aquí en los especiales de Mega TV. Ya volvemos.
Estamos de vuelta, seguimos aquí en la grata compañía del doctor Carlos Pereira. Estamos hablando un poco de la realidad económica del país desde la perspectiva de una persona con tanta experiencia y que le tocó estar al frente de tantas instituciones importantes, neurálgicas del Paraguay. Doctor, ahora me estabas explicando un poco esta situación del efecto derrame. Tiene un tiempo, tiene un proceso. Paraguay consiguió 2 grados de inversión. Paraguay está bien posicionado, estamos esperando que llegue la plata de afuera, pero cuando llegue la plata de afuera también tenemos que estar en condiciones de ofrecer un buen servicio de infraestructura, camino todo tiempo, transporte público como la gente, hospitales que presten un buen servicio y un montón de cuestiones más que siempre son fundamentales para quienes vengan y quieran instalarse en Paraguay, porque de alguna manera tiene sus repercusiones, porque si yo voy a contratar mano de obra paraguaya, voy a dar empleo a las personas del lugar y no pueden llegar porque no tienen transporte público, no pueden cumplir con su horario porque no tienen ruta de camino todo tiempo, no pueden llegar porque se enfermaron y no tienen un hospital cerca, o si tienen un hospital no tienen medicamentos o no tienen personal médico, en fin, son un montón de factores que hay que poner en condiciones para que la inversión extranjera venga y se instalen, porque yo no creo que venga un empresario y quiera dejar su plata acá si es que no tiene la certeza de que va a hacerle rentable invertir. Ese es un problema también. Estoy haciendo un recorrido mental por todos los Por toda la lomada que te todos puse. los factores que citaste, ¿verdad? Y me parece interesante, ¿verdad? Y voy a complementar con algo que tiene mucho que ver con la infraestructura que estás mencionando, ¿verdad? Ahora, una de las decisiones que yo considero muy prudente que tomó el presidente Peña, ¿verdad? Y del ministro de Economía, incluso ha sido tener la iniciativa de invitarles a los diferentes ministros de Hacienda anteriores, ¿verdad? Con una actitud abierta de escuchar un poco qué se escucha fuera del ámbito meramente estatal, ¿verdad? Y yo creo que eso ha sido un ejercicio muy importante que pone en el escenario actualizar un poco también las cuentas fiscales, porque hay que entender de que después de la pandemia el Paraguay entró en un proceso de déficit fiscal por encima de sus posibilidades, por encima de lo que estaba previsto de la ley de responsabilidad fiscal, y ahora con mucha prudencia y con mucha responsabilidad se está nuevamente encauzando en recuperar ese déficit fiscal del 1.5, ¿verdad? Pero más allá de eso, debemos de reconocer de que tenemos todavía cuentas pendientes en materia de infraestructura con nuestra gente, ¿verdad? Hay todavía rutas que deben ser gestionadas y construidas, hay todavía estructuras que se tienen que ir desarrollando para que esa inversión extranjera pueda encontrar no solamente el ambiente propicio para instalar sus máquinas, su inversión propiamente, sino tener la visión de que en el mediano plazo eso va a tener una sostenibilidad en el tiempo. Porque a veces, y decía yo hace rato porque le citaba a Frédéric Bastiat, muchas veces tomamos decisiones pero no vemos los efectos que están un poco hacia adelante. Y ahí, cuando nosotros decimos, nos falta infraestructura, pero tenemos que invertir, pero invertir implica volver a tener un poco de déficit fiscal, hay que entender de que cada dólar que nosotros destinemos a paliar el déficit fiscal es también un golpe que le damos a la inversión, ¿verdad? Estamos de alguna manera desincentivando la inversión privada, ¿verdad? Si se está dando anticipos o concesiones a algún tipo de actividad, es probable que se esté castigando a la inversión privada productiva y a lo mejor se esté facilitando a alguna actividad privada que no sea tan productiva o que ya tiene algún tipo de problema.
Entonces hay circunstancias que tenemos que saber medir y tenemos que saber observar en qué momentos sería importante que incluso estemos un poco por encima del déficit fiscal, siempre y cuando también sepamos de que eso va a ir a la inversión de infraestructura que va a permitir crear las condiciones para que hoy podamos industrializar, por ejemplo, lo que estamos exportando como materia prima propiamente, ¿verdad? Por ejemplo, la soja, ¿verdad? Hoy nosotros enviamos al mercado internacional la soja en grano, pero de repente importamos la leche en sachet de soja, importamos algún tipo de aceite de soja, algún tipo de shampoo de soja, jabones de tocador con esos mismos, con esa misma materia prima que nosotros como país exportamos al mundo, ¿verdad? Y en otro país o en otra economía se queda el mayor margen de contribución de esa comercialización o de esa industrialización de esa materia prima, ¿verdad? Entonces la idea con la industrialización, que es un poco el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Industria y Comercio, es crear las condiciones para que hoy nuestro país empiece a diversificarse más en materia de ser un país meramente agroexportador y que también ya encuentren condiciones como en la maquila, por ejemplo, que hoy es un componente importante por el cual la gente opta en venir a hacer la fábrica de prenda en Paraguay por la materia prima es barata, la mano de obra es mucho más competitiva que el resto de la región y vender desde acá con la etiqueta Made in Tailandia, Made in Taiwán o Made in Canadá o a donde tenga que ir el producto final, eso finalmente está incorporando gente de nuestro país, está produciendo empleo para nuestros jóvenes y entonces en la medida en que nuestros exportadores vean de que ya tenemos una infraestructura suficiente como para hacer un esfuerzo importante, contraer un crédito de largo plazo que permita de que esa empresa meramente agroexportadora también encuentre las condiciones para industrializar su producto, obviamente que eso va a hacer que la creación de riqueza de esa actividad quede en nuestro país, ¿verdad? Doctor, pero para que se puedan dar las condiciones de infraestructura y poder sacar provecho y darle valor agregado a toda nuestra materia prima, hay que invertir. Siempre, y si nosotros invertimos, necesariamente se va a elevar el margen de déficit fiscal, ya no va a ser 1,5, se tendría que elevar a 3, 4, 6, algunos dicen que incluso hay que 6%. Hay que elevar a 6%. Pero ¿cuál es el problema que me pregunto? Si elevamos el margen al 6% de déficit fiscal, vamos a estar saliendo del rango condicionante que ponen organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que le sugiere a Paraguay quedarse en 1,5. Vaya ya por Yo tengo yo tengo mucho respeto por las corrientes de opinión de los economistas, ¿verdad? Pero en mi profesión como contador y como analista y con formación financiera y también económica, yo hago un análisis diferente, ¿verdad? Tengo un criterio un poco más heterodoxo en ese sentido. Y yo coincido con el criterio de que no hay que temerle al déficit fiscal, ¿verdad? No hay que temerle. No, yo no le temo a los porcentajes así de topes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ese condicionamiento de que nos mantengamos siempre en el 1,5 nos va a dar una buena calificación, pero yo veo que mi gente no tiene trabajo, o el que tiene no le alcanza o es insuficiente. Veo que la atención de la salud no es la que requiere y merece la ciudadanía, y yo encuentro de que el espacio para que eso pueda ser atendido, para que ese medicamento no falte, para que ese hospital tenga los recursos médicos para que la atención sea permanente, me va a hacer de que necesariamente tenga que estar por encima de mi déficit fiscal. Yo no dudaría diríamos, en endeudarme por encima de ese tope cuando el control del gasto va a estar presente.
Porque no hay que temerle a la deuda, Blas. A lo que hay que temerle es al descontrol y al acto deliberado, ¿verdad? Siempre y cuando una deuda es contraída, pero siempre y cuando también yo voy a tener alguien que controle eso, que controle la actividad que va a permitir que se produzca más para pagar la deuda, entonces el control tiene que estar presente. Eso hay que condicionar luego. Entonces no hay problema de que eso pueda ser aumentado el déficit, porque eso va a tener una explicación para primero aplicar en él, porque se va a invertir en la construcción de una ruta. Eso va a conectar el este con el oeste o el norte con el sur. Entonces uno va a poder ir construyendo un proyecto, un estudio de factibilidad económica y financiera de una actividad que va a producir riqueza, que va a generar empleo, que va a construir nuevas urbanizaciones, y eso es generar riqueza, eso es generar progreso, eso es desarrollo económico. Y eso tiene que ir de la mano de un buen manejo administrativo también. Y por supuesto, ¿verdad? Esto es un conjunto de cosas que se tiene que hacer. Por eso la planificación, y yo que vengo de la planificación, todo tiene que ser planificado. Vos para endeudarte tenés que planificar. Para hacer una obra tenés que planificar. Para construir algo tenés que planificar. Para gastar, si tú tenés una hija que cumple años, vos tenés que planificar ese cumpleaños. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto ganás? ¿A cuánta gente le vas a invitar? ¿Cuánto va a ser el gasto? Y eso sí se compadece con tu ingreso. Si tus gastos van a superar lo que tenés de presupuesto, la pregunta es, ¿cómo financio la diferencia o cómo achico el universo de gente a quien voy a invitar? Todo eso te da la planificación. ¿Esa planificación pasa por el Congreso cuando se hace la elaboración del presupuesto? No, por el Congreso pasa el análisis y el estudio del presupuesto. Pero por cada institución, si estamos hablando de entidad pública, pasa por cada institución. Cada institución sabe o debe saber cuáles son las necesidades que tiene. ¿Cuáles son los recursos que va a necesitar para poder prestar el servicio dependiendo de cuál sea la institución, ¿verdad? Si es salud, si es obra, si es ambiente, lo que sea, ¿verdad? Entonces, uno tiene que partir como puntapié inicial con la planificación. Eso te va a dar qué objetivos tenés que cumplir y qué recursos tenés que tener. Y la planificación te va a ir diciendo, estos son tus recursos para inversión, estos son tus recursos para gasto de salario, para gasto de mantenimiento, para todo tipo de gasto. Y de esa manera vas a saber si necesitas o no necesitas financiamiento externo. Y cuando llega a eso, también vas a saber en qué condiciones de endeudamiento vas a estar. O sea, la planificación es el bastón que vos tenés que tener de apoyo en todo momento. Entonces nunca vas a tener contratiempos, nunca vas a tener nada que no esté previsto, y todo lo que puedas tener como adversidad vas a poder sortear porque estás preparado para eso. Interesante. Ahora, y esa planificación tiene que hacerse en base a un cálculo de ingresos también. Claro, la planificación tiene varias características, ¿verdad? Es tan amplio el concepto que si vamos a circunscribirnos estrictamente al ámbito del presupuesto, el presupuesto con más razón se tiene que planificar. Se planifica en base a la institución. ¿La institución a qué se dedica? IPS, por ejemplo. ¿Verdad? IPS tiene proyección de ingresos ¿en qué concepto? Todo lo que aportan las empresas en concepto de aporte obrero patronal. Ese es el presupuesto. Ese presupuesto se tiene que partir en 3 pedazos. 54% en la parte de fondo de jubilaciones, 40% en el fondo de enfermedad y maternidad, que es el fondo de salud, y el 6% en el fondo de administración. Cuando se empieza a analizar el presupuesto de gastos, ahí vamos a tener cuántos médicos hay que pagar, cuántas enfermeras, cuánto personal de blanco, cuánto personal administrativo, qué hay que pagar en los distintos hospitales, mantenimiento de los hospitales, energía eléctrica, consumo de agua, combustible, repuesto, mantenimiento de los vehículos. O sea,
todos los recursos que se necesitan mantener para prestar el servicio de salud. Si el presupuesto de gastos representa una cifra mayor que el ingreso, entonces hay que ver si no hay que achicar gastos o hay que ver cómo y de qué manera incrementar los ingresos. Es simple lo que se tiene que hacer. En donde nosotros siempre nos aplazamos es en el gasto. No hay un control de gasto. Tenemos que ser eficientes en el gasto. Tenemos que eliminar el gasto superfluo. Tenemos que eliminar lo que no contribuye, lo que no sirve. Por eso es importante profesionalizar los cargos públicos para que ya no exista ese personal que por cuestiones políticas de repente ingresó o ocupa un cargo, y aquel que no tiene ese apoyo, pero que tiene formación académica, que se sacrificó para estudiar, para llegar a ser un profesional competente, pero no tiene la oportunidad para ocupar el cargo, eso es lo que finalmente produce frustración y hace de que los esfuerzos individuales no sean productivos, porque la pregunta acá es cómo motivar a la persona. Y no todo es dinero, Blas. Hay gente que gana bien pero no tiene cargo. Y estudió, tiene un posgrado, habla 2 idiomas y no ocupa un cargo. ¿Cómo le motivas a una persona así? Es muy difícil. Las teorías motivacionales de Maslow, McGregor, McClelland, siempre está enfocado en la persona, ¿verdad? En hacer que la persona se sienta comprometida, se empodere de lo que se le ofrece o se le da en responsabilidad para ocupar un cargo. O sea, esos son valores muy, muy difíciles de medir en dinero, ¿verdad? Yo puedo tener una persona que gana bien, pero nadie le da su lugar, no tiene un cargo, no se siente importante, no hay ni una contribución de su parte. ¿Cómo te parece que se puede sentir esa persona? Que mucho falta por hacer, doctor, ¿verdad? No, mira, son tantas aristas así yo digo, dispersas. hay gente que cuando uno va conociendo dentro de la función pública, por ejemplo, hay gente que vale muchísimo. Hay valores por todas partes, donde lo que no hay es ya a veces uno ve es valores morales, ¿verdad? Ahí es donde tenemos mucho déficit. Sí. Yo creo que vos, por ejemplo, podés ser disciplinado, es un valor. Podés ser una persona formada, leal, es un valor. Podés ser trabajador, es un valor, pero si está al servicio de un esquema de corrupción, todos esos valores están al servicio del mal. Por eso los principios son los que tienen que guiar a los valores. Totalmente Y eso te enseñan tu papá, tu mamá en la casa, eso vos vas llevando a la escuela, al colegio, a la universidad y por donde vaya. Y finalmente eso es lo que queda contigo, ¿verdad? El resto es... cháchara. El resto es aprendizaje, es valor agregado que uno toma y desecha, depende de su conveniencia. Pero hay valores que te forjaron y te formaron en la casa. Y eso solamente te pudieron haber dado tus padres. Sí, es cierto. Bueno, doctor, hacemos una breve pausa, la última. ¿Cómo no? Estamos con el doctor Carlos Pereira. Una breve pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta ya en la parte final del programa de la fecha aquí en los especiales de Mega TV. Doctor Carlos Pereira, qué rápido pasó. Rápido pasa cuando el tema es tan apasionante como el que estás enfocando, doctor. No, y tenemos, vos sabes perfectamente, no es la primera vez que te invitamos, tenemos por costumbre en este programa que ya al cerrar, en la parte final, dejarle al invitado para que se apropie del micrófono y de la cámara y pueda decirle algo a la ciudadanía, algún mensaje, algo que quieras decir, algo que te nazca, algo que quieras compartir dentro de ese bagaje de conocimiento que tenés. Entonces el micrófono y la cámara son tuyos, doctor. No, más que un mensaje, una reflexión nada más. Antes que nada, muchas gracias, Blas, por ese espacio, pero yo siempre les digo a mis hijos, ¿verdad?
a quien le puedo todavía decir y recomendar, y a quienes de repente me preguntan qué puedo hacer ante una situación, sobre todo de deudas, ¿verdad? Eh, que traten siempre de depender de uno mismo, ¿verdad? Eh, siempre somos muy proclives a las promesas, a los que nos prometen, eh, a, los, a lo que nos dicen que van a hacer, y nosotros terminamos siempre esperando eso, y eso es lo que un poco frustra, ¿verdad? La gente se esperanza, confía de repente, y yo noto hay mucha desesperanza actualmente. Veo de que ya la gente no cree en nada, ni en nadie, ¿verdad? Por eso yo siempre les insto a la gente a que para poder eh, tener lo que uno cree que tiene que tener cierta independencia de pensamiento y tiene que tener libertad financiera para que antes de pedir, porque somos muy especiales nosotros como paraguayos, queremos pedir todo. Y encima le queremos pedir al Estado. Creemos que el Estado tiene que darnos una vivienda, creemos que el Estado tiene la obligación de darnos víveres, que el Estado tiene que darnos un subsidio para nuestra pensión, para nuestra jubilación. Y yo particularmente no lo veo así. Eh, en alguna parte habré leído de un aspecto donde un presidente americano decía de que $10.000 se le pidió para atender a un pequeño barrio que ha sido afectado por una inundación, ¿verdad? Y él dijo, no, los ciudadanos tienen que cuidar al Estado, no el Estado cuidar al ciudadano. Y eso me hizo pensar muchísimo, ¿verdad? Traté mucho tiempo de entender, pero después comprendí, ¿verdad? Y lo que quería decir con eso es justamente de que para que uno pueda manejarse como ciudadano, no hay que pedir, hay que exigir. Hay que exigirle a nuestra gente que está en los cargos, a los que fueron elegidos. Y para exigir tenemos que ser independientes financieramente, porque si yo exijo siendo un empleado, posiblemente me pueden sacar, me van a presionar o voy a estar limitado para expresarme. Entonces, eso es lo que yo les insto, sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Que siempre tratemos de depender de nosotros mismos, que siempre tengamos esa visión crítica, ¿verdad? Porque a veces creemos de que la igualdad de oportunidades es que todos pensemos iguales, y una persona desinformada no puede pensar igual que una persona formada y con, con una, con un discernimiento diferente que tiene otro valor, ¿verdad? A eso es lo que yo concluyo de repente, y lo que comparto más bien es con la gente joven, sobre todo los jóvenes que trabajan, que traten de desarrollar su propia capacidad. Puede ser que el trabajo le permita su primera herramienta de incorporarse al mercado, pero que hagan lo que crean que en donde pueden ser mejores personas, mejores profesionales, y que siempre busquen, además de lo que pueden tener como un alto funcionario o un alto gerente de alguna empresa, ¿qué puede hacer por sí mismo para poder forjar su propio futuro, ¿verdad? Que cada uno pueda construir su propia jubilación, que cada uno pueda tener su colchón de seguridad que mañana le permita realmente disfrutar, porque yo veo que la gente llega a la jubilación, pero ahí es donde más se estresa, ahí es donde realmente se deprimen, y ahí es donde finalmente incuban una enfermedad que termina con su vida, ¿verdad? Totalmente, doctor. El consejo me parece oportuno, muy interesante, y ojalá que la gente sepa captar la esencia de lo que estás diciendo, doctor. Doctor, un placer que nos haya visitado. Gracias por aceptar la invitación como siempre, y nos gustaría continuar con esta charla e ir avanzando en otras cuestiones también que hacen a nuestra realidad nacional y económica, por sobre todo. Gracias por estar. El gusto es mío, Blas, compartir contigo, con tu programa y con todo tu...
Estábamos así, conversando con el doctor Carlos Pereira, visitándonos aquí en los estudios de Mega TV. Bueno, gente, lamentablemente tenemos que irnos, como siempre, muy agradecidos por habernos acompañado allí del otro lado de la pantalla y nuestro compromiso de reencontrarnos en una próxima edición. Que tengan todos ustedes un buen resto de jornada, un buen descanso. Permiso.